Bienvenido a Retiro, un espacio donde el trading se vuelve espejo, donde las historias no se editan, se sienten, donde hablamos del miedo antes de operar, del silencio después de un stock, de lo que cambia cuando por fin retiras en paz. Aquí no vas a escuchar fórmulas vacías, vas a escuchar lo que realmente crea resultados consistentes, estructura interna, presencia y compromiso real con tu proceso. Porque si ya sabes operar, pero no sabes cómo sostenerte en el día a día, lo que necesitas no es repetir la estrategia, es construir una forma de ser que la sostenga. En esta etapa vas a escuchar voces reales, no de personas que simplemente lo lograron, sino de personas que aprendieron a sostenerse, porque si elegiste el trading como camino de vida, lo que te mantiene en el juego no es pagar una cuenta, es aprender a sostenerte en cada temporada. Y si en algún momento sientes que este espacio te está hablando a ti, no lo ignores. Es hora de dejar de intentarlo solo y dejarte acompañar. Soy Sandra Madrid, mentora de ejecución mental para traders y soy tu host. Recuerda, el verdadero retiro empieza por dentro. Bienvenidos a un nuevo episodio de Retiro. Si ya nos vienes escuchando, si ya nos vienes siguiendo, sabes que en esta serie que estamos conversando esta semana, pues no es que estamos hablando de números, porque los números son simplemente el resultado, simplemente el fruto inevitable de la semilla. Así que hoy vamos a hablar de ser profesionales, de ser traders profesionales, y para eso te traigo una súper invitada. Tengo el honor de llamarla amiga y es alguien que definitivamente cuando estuvimos conversando le dije, no, tienes que venirte, por favor, tienes que regalarme un espacio para venir a Retiro, porque me dijo algo que me quedó resonando. Me dijo volver el trading un negocio en serio. Y yo dije, no, yo necesito que hablemos de esto, por favor, en Retiro. Quien nos acompaña hoy está desde el 2017 especializándose en trading con oro. Ella viene del mundo del derecho corporativo, entonces yo creo que vamos a tener un tema muy interesante de conversación porque me encantan las fusiones de mundos, entonces quiero que conversemos de eso. Y aunque puedan parecer mundos distintos, ella ha encontrado un puente muy poderoso entre ellos y quiero que hablemos de eso. Entonces aquí lo que te estoy haciendo es simplemente el spoiler del episodio, en donde vamos a hablar de ese puente entre el derecho y entre el trading, entre que no gana más el que sabe más teoría, sino el que la acciona, el que la convierte, el que vuelve y transforma esa teoría en conocimiento, soluciones simples, precisas y efectivas. No son mis palabras, son sus palabras de ella, que yo me las he robado para ponerlas aquí y hacerte el spoiler. Así que sí, quédate por aquí porque vamos a hablar de oro, de estrategia, de mentalidad y de por qué el trading, como el derecho, complicarse está sobrevalorado. Así que sin más, por favor, preséntate, Lore, cuéntanos un poquito de ti para que quienes nos escuchan pueden saber con quién vamos a estar conversando hoy. Gracias por regalarnos esta hora, gracias por venir aquí a Retiro a compartirte con nosotros. Qué tal, familia de Retiro? ¿Cómo están? Yo súper feliz, súper agradecida de estar en este episodio con ustedes. Gracias, amiga, por este espacio. Y bueno, como tú lo dices, es realmente para mí muy importante que todos los tres que están escuchando este episodio el día de hoy, y obviamente alumnos y amigos y familia que se junta para hacer este tipo de negocios, pues sepan que siempre hay que hacerlo sencillo, hay que hacerlo divertido y hay que hacerlo en serio, de manera profesional, para que puedan tener resultados. Y bueno, súper feliz de estar aquí con ustedes. Cuéntanos un poquito de ti, de tu historia, de ese spoiler que les hice entre el trading y el derecho. Pues es una historia muy, muy divertida. Ya ahorita ya me divierto contándola un poquito, pero así es. Yo soy abogada de empresas, soy de México, tengo 34 años. Me dicen que no los aparento, pero bueno, eso es importante. Fíjate que yo siempre dudé qué estudiar.
De hecho, estaba entre esta parte de ingeniería en sistemas y derecho. Nada que ver, ¿ok? Nada que ver, pero a final de cuentas me dediqué al derecho. Me gustaban mucho las empresas. Yo no voy a juzgados, yo no voy a hacer trámites, no estoy ahí con jueces, sino que yo me dedico a los negocios, porque siempre me han gustado muchísimo los negocios. Yo me dedicaba a la parte de fusiones, adquisiciones, compra y venta de empresas. Trabajé aquí en México con empresas de jugos, con empresas de fútbol, con empresas de espectáculos, de diversos medios, petroleras. Me iba bastante bien, pero en 2017 la verdad es que yo me cansé del mundo corporativo, porque a pesar de que pues yo en ese entonces tenía 25, 26 años y me iba bastante bien y ganaba bien, yo no tenía vida. Esa es la realidad y eso es lo que creo que nos pasa a muchísimas personas. Entonces, literal, yo tenía que estar en la oficina. Haz de cuenta que yo tenía las llaves de la oficina, yo llegaba a abrir y cerraba esa oficina. O sea, prácticamente yo vivía más ahí que en mi casa. Entonces, pasaron muchas cosas. O sea, la verdad es que yo me estresaba mucho, tenía migrañas casi todo el tiempo, subí de peso, o sea, comía horrible o a veces no comía, vivía con un estrés agotador, o sea, aquí en Ciudad de México y con ese estrés y con la responsabilidad que yo tenía, la verdad es que me cansé de eso, decidí renunciar, tuve muy buenas experiencias en mi trabajo y siempre lo voy a agradecer, pero decidí que ese no era el estilo de vida que yo quería para mí. Y como yo conocía la parte de los mercados financieros, porque en estos negocios de empresas que asesorábamos teníamos casas de cambio, casas de bolsa, tenía muchas personas que manejaban temas financieros. Yo sabía lo que eran los mercados financieros, pero no sabía que yo podía hacer trading. Hasta que, bueno, la verdad, conocí una empresa de redes de mercadeo, entré, me eduqué, conocí traders increíbles y me empezaron a enseñar esta parte del desarrollo personal que a mí me enamoró, porque si bien yo leía mucho y yo me ha gustado siempre ser ñoña y aprender de muchas cosas, pues no sabía este tema del desarrollo personal, de cómo funciona la mente, de cómo funciona nuestro cerebro, nuestro cuerpo, en fin, muchísimos temas, pues a mí me enamoró, tanto esa parte como la parte del trading. Ya, pues prácticamente cuando ya estábamos en pandemia, en 2020, yo ya era rentable, pero a mí me gusta mucho enseñar. Entonces, yo todo lo que aprendía, yo lo quería compartir y había personas que no querían que se los enseñara. Había personas que me decían, ¿sabes qué? Lo mío no es aprender trading o lo que sea, pero tengo cierto capital. Entonces, de ese capital, yo me puse a administrar capital, creé un fondo de inversión y bueno, digo, hemos tenido ahí muchas satisfacciones, muchos aprendizajes. Gracias a Dios, el día de hoy vivimos de esa parte y ayudamos a muchas personas a que puedan capitalizarse, generar muchos rendimientos, pero sobre todo en este año me he dado cuenta que lo que yo quiero hacer, si es posible el resto de mi vida, es ayudarle a más personas a que sean conscientes de sus procesos, a que puedan realmente tener un resultado en el trading y que se enamoren de esta profesión, pero que lo hagan en serio y con la responsabilidad que requiere, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poquito, en resumen, mi historia de por qué estamos aquí. Gracias, Lore. Ay, admiro tanto, me encanta cuando podemos ver como a veces esas situaciones de la vida en las que tomamos decisiones como estas, me cansé de ese estilo de vida y no era el estilo de vida que quería para mí. Son decisiones difíciles y algo que tú y yo compartimos, tenemos nuestra mentora en común y gracias pues al espacio que ella creó, tú y yo nos conocimos y era algo que ella dijo en una de nuestras sesiones que a mí me quedó muy grabado y es decisiones difíciles, vida fácil. Entonces quería traer eso aquí porque nos acabas de compartir cómo te estaba yendo bien. No era un tema de dinero, era un tema de cómo me siento. Y era una decisión difícil porque económicamente estabas bien, pero emocionalmente no. Y hace un ratico estábamos conversando con Lore antes de grabar el episodio de uno de los mayores activos que tenemos en la vida y hablamos de la mente. Y creo que lo que sentimos también es uno de esos activos y gracias por traerlo aquí, por compartirnoslo, porque no sé, pues si quien nos está escuchando está en ese proceso de tener que tomar una decisión difícil, de priorizar tal vez un ingreso económico por un bienestar emocional, qué lindo que tú le puedas compartir esta historia de éxito. No nos estás diciendo que fue fácil, pero fue mejor para ti y hoy estás viviendo un estilo de vida que tú elegiste. Entonces quería resaltar eso
de tu historia y quería resaltar que, bueno, pues encontraste esa puerta hacia una vida más de bienestar, sí, económico, pero también emocional, gracias al trading. Y pues hoy estás aquí para compartirnos de eso que has vivido y que has experimentado. Quería como que hacer ese zoom de lo que dijiste. Y no sé si quieres ahí agregarnos algo o me lanzo a la primera pregunta. Lánzate con las preguntas. Ok, ok. Quiero que hablemos de el oro. ¿Qué fue lo que viste particularmente en las inversiones del oro que te hizo decir, jue madre, yo en esto me quiero especializar? Pues mira, te lo voy a poner muy sencillo, ¿ok? Y digo, yo no sé, aquí hay muchas cosas que me gusta primero aclarar, ¿ok? Hay muy pocas mujeres traders. De entrada, tú ya conoces el mercado y yo también, ¿no? Y en algún momento me enfoqué solamente en educar mujeres traders. Pero, si bien hay algo que tenemos que resaltar, las mujeres reaccionamos, bueno, nuestro cerebro femenino con energía femenina reacciona distinto al masculino, ¿ok? De entrada. Entonces, en la parte del riesgo, ya hablando de nuestro cerebro, ¿ok? Medimos el riesgo y vemos el riesgo de manera muy distinta a como lo ven los hombres. Los hombres todavía tienen este impulso de proteger, de defender, de cuidar, de aventarse. Las mujeres normalmente no. No estoy diciendo que todas, no estoy diciendo que todos, ¿ok? Pero eso es algo bien curioso. Y te voy a decir por qué. La verdad es que mi cerebro funciona muy distinto. Entonces, a mí me encantan los retos. Me encantan los retos, me encanta aventarme, me encanta hacer cosas sin planear, me encanta ser súper impulsiva, pero obviamente vas midiendo tus riesgos conforme vas creciendo y conforme vas aprendiendo y la vida te va poniendo ahí yo le llamo tus apes astrales, ¿no? Entonces, en esta parte, a mí me gusta mucho siempre recalcar eso porque las personalidades son distintas. Y punto número uno que a mí me gustaría dejar como enseñanza y compartirles a todas las personas que nos están escuchando es, no tienes que operar todo y no tienes que ser un todólogo. Y eso siempre me gusta dejarlo como elección cada que hablamos de trading. Porque si hay algo que yo aprendí es que no puedes tener 40 hijos y quererles dar la mejor vida a todos, ¿ok? Normalmente puedes tener uno, dos, ¿no? En estos tiempos tal vez un perrito y lo conoces bien, sabes sus horarios, te sabes su nombre, sabes lo que le gusta, lo que no le gusta, cuando se siente mal y todo. En el trading los activos son muy similares, ¿ok? Entonces, lo primero es, yo sabía que tenías que especializarme en algo. De ahí viene una parte importante, qué te gusta, qué te mueve, qué te llama la atención. Y no te voy a decir algo romántico como qué vibra contigo y cosas así, no. Simplemente algo que te guste. Y como ya te decía, yo soy muy ñoña, ¿ok? Entonces, a mí me gusta mucho todo lo que tiene que ver con el oro. Desde la historia, desde por qué las reservas federales que tienen los países, los gobiernos, desde cómo, o sea, imagínate, pregúntate esto y a lo mejor se los vamos a dejar de tarea para que lo investiguen o lo comenten aquí, ¿ok? ¿Cómo es que el dólar se volvió la moneda que todo el mundo utiliza? Entonces, sabiendo un poquito de esta historia de los mercados financieros, te das cuenta de cómo es que el dólar se volvió la moneda base para todas las actividades internacionales de comercio. Cómo es que, por ejemplo, las reservas que tienen los países de oro prácticamente miden el valor de cada país, ¿no? Entonces, sabiendo como esos detalles, yo también empecé a relacionar cosas que a mí me decían de chiquita, que es el oro no se devalúa, cuando puedas y crezcas, compra oro y demás. Y al final de cuentas, ya después te vas dando cuenta que esto sí, o sea, sí sube de precio, sí baja de precio, pero es un activo que a mí me gusta llamarle refugio, ¿ok? Entonces, fíjate que es bien interesante y bien padre cuando estudio yo el oro, porque me estoy dando cuenta que son como muchas cosas que me gustan, o sea, no es nada más como decir, ay, pues voy a operar esto porque se mueve mucho, porque es volátil, porque sí es muy volátil, y te voy a decir que la parte de reto más fuerte fue darme cuenta que la mayoría de los traders, igual lo pueden comentar por aquí, pueden dejar un poquito su experiencia para hacer esto interactivo, la mayoría de los traders ha tenido una muy mala historia con operando oro.
Ha tenido historias de que me quemó la cuenta, dio un movimiento muy rápido y en menos de 30 minutos yo ya había perdido muchas operaciones o mucho dinero, etcétera. Entonces, para mí, desde cómo veo yo la vida, cómo es mi personalidad, cómo veo yo, cómo mi cerebro analiza las cosas, para mí fue un reto. Y yo dije, este reto me gusta, este reto lo voy a conquistar, así como si fuera el amor de mi vida, así lo voy a conquistar. Y me dediqué a estudiar y a estudiar y a estudiar y a estudiar y me especialicé en el oro. Y hoy en día la verdad es que me da muchísimo gusto compartirlo porque yo le digo a la gente, no le tengas miedo, solo obviamente aprende cuál es tu gestión de riesgo, cuál es la gestión de riesgo adecuada que tú necesitas. O sea, tú puedes tener, por ejemplo, un Ferrari, pero si no sabes manejar, definitivamente vas a estrellar ese Ferrari. ¿Cómo es que reduces el riesgo de estrellar ese Ferrari sabiendo manejar y sabiendo que tienes un coche con muchísimos caballos de potencia? Entonces, siempre me gusta contárselos para que también se atrevan a dar este paso y que entiendan que no importa cuál, el activo que utilices, si el oro es muy volátil, te puede dar muchísimas, muchísimas ganancias, siempre y cuando aprendas cuál es la gestión de riesgo adecuada para lo que estás operando. Ay, Lore, Dios mío, santo. O sea, ¿yo por dónde empiezo? Primero que nada, o sea, hay muchos temas en los que quiero ser zoom. Nos trajiste algo tan poderoso, el entender cómo funciona, uno, nuestra energía y dos, nuestro cerebro femenino versus masculino. Me pareció un super hack que nos acabas de traer. Y el cómo tú entendiste ese funcionamiento y al entenderlo lo relacionaste con tu personalidad de los retos. Y entonces volviste a algo que de pronto podría ser como un obstáculo en una virtud. Quería resaltar eso. De ahí, quería que podamos hacer zoom también en, en el enfoque, en el seleccionar una cosa y meterte en ella de lleno. Yo, de la experiencia de vida, pienso y he aprendido que si tú quieres resultados del 100%, pues requieres un enfoque del 100%. Entonces quería traer esto porque tú no lo acabas de compartir con tu experiencia y con tus resultados, que cuando te enfocas en algo, eliges una sola cosa, te especializas en ello, tienes resultados del 100%. Entonces quería traer esto aquí porque siento que es algo que veo mucho a veces en mis estudiantes de la escuela de ejecución, en los traders que vienen a mí, con las conversaciones que tenemos en Instagram, que quieren operar en Londres, que quieren operar en Nueva York, que quieren operar en oro, en Nasdaq, en binarias, y les cuesta mucho elegir. Y creo que aquí hay un hub para ellos. Es, si estás buscando resultados del 100%, requiere un enfoque del 100%. Entonces, gracias por traernos esto aquí, gracias por hablarnos de este mundo que descubriste del oro en el que no habíamos hablado, para serte muy sincera, en Retiro, y me encanta que lo hayas traído. Entonces, me gusta siempre como que cada pregunta también dejarle una pregunta a quienes nos escuchan, y quería preguntarle a quienes nos escuchan justamente eso. Si estás enfocándote en algo o estás dispersando tu enfoque, porque de ahí puede venir el por qué no estás teniendo esos resultados que estás buscando, y no sé si aquí tú quieres agregarnos algo. Sí, claro, creo que es muy importante siempre tener consciente de cuál es ese objetivo que estás buscando. Hablabas muy bien del enfoque, ¿no? Pero sobre todo, conocerte es lo primero para mí de las partes más importantes de hacer trading. O sea, saber, por ejemplo, qué activo vas a operar, también te dice en qué horario vas a trabajar. También te dice en dónde estás viviendo, en qué país estás haciendo trading, en qué horario vas a trabajar. Y creo que es bien importante porque si tú ves el trading como un hobby y lo ves como algo extra o lo ves como de una manera no profesional, pues no puedes esperar que te pague como profesional. Entonces, si tú quieres volverte profesional y quieres ser constante y quieres ser consistente en tu trading, tienes que enfocarte, y esa palabra a mí me encanta, y bueno, también cierro con eso esta parte. Gracias, Lore. Creo que no puedo estar más de acuerdo contigo.
en que el primer paso es conocernos definitivamente, porque de ahí es donde vamos a poder tener claridad en ese objetivo. Y sí, entonces cerramos esta pregunta con si tú quieres tener resultados profesionales en el trading, pues compórtate como un profesional. Gracias por dejarnos eso. Bueno, pues aquí quería que entremos en otro de los temas muy interesantes de ti, y es que relacionas y hay una analogía ahí que tú tienes entre el derecho y el trading y entre generar soluciones simples. Así que, por favor, si nos cuentas un ejemplo, un principio de cómo es que cómo llevas eso a la operación, cómo llevas eso a la práctica, esa relación que encontraste entre el derecho y el trading y hacérselo simple. Claro, claro. Mira, pues prácticamente yo empecé a trabajar en 2011 en un despacho corporativo. Y la verdad es que ahí, incluso ahí, yo tuve a mi mentor en derecho, ¿no? Que era mi jefe, el dueño del despacho en el que yo estaba. Y si hay algo que yo siempre he admirado de él, es el tremendo abogado que era. No porque me dijera, ¿sabes qué? Tienes que aprenderte todas las leyes y toda la teoría y artículo por artículo, que me lo sé, ¿eh? Me lo sé. Si alguien es abogado, me lo sé, porque sabemos que esta profesión es casi de aprenderte la ley artículo por artículo. Pero algo que siempre me decía era, piensa fuera de la caja. Sé líder y piensa fuera de la caja, y siempre me retaba. Entonces llegaba algún cliente con algún tema y nos decía, no, o sea, en la ley muy poco probable me vas a decir una respuesta concreta de cómo vas a solucionar esto. Necesitamos crear una estrategia, necesitamos saber cómo sí hacer las cosas, saber cómo sí vamos a resolver esta situación. No me digas que no se puede, dime cómo sí se puede, ¿no? Entonces, desde ahí, digamos que mi mentalidad un poco se empezó a abrir, porque si bien es cierto, yo no crecí en una familia que me pusiera trabas o que no me diera oportunidades, lo cual también agradezco muchísimo. Desafortunadamente, el entorno social en el que vivimos, a la gran mayoría, siempre nos dicen que tenemos cierto límite de sueños, cierto límite de metas, cierto límite de crecimiento conforme a la historia de nuestra familia, ¿no? Entonces, yo empecé a pensar un poquito en eso y decía, ok, sí me gusta el derecho, sí quiero hacer maestría, sí quiero hacer MBA y quiero estudiar en otro lado, pero a final de cuentas, o sea, esto de vivir estresada, de no tener tiempo y demás, me está generando un gran conflicto personal. Entonces, ahí, en esa parte, fue bien importante esta parte del desarrollo porque empecé a ser un poco más creativa en cuanto a buscar soluciones, ¿no? Y creo que de ahí, obviamente, una de mis decisiones fue este paso no puede seguir así, porque sí, yo tengo una carrera, sí, yo tengo diplomados, tengo muchos estudios, pero este estilo de vida no me gusta. Me gusta muchísimo el derecho y de hecho es algo que me gustaría seguir haciendo y sigo haciendo de vez en cuando, pero no es mi principal fuente de ingresos el día de hoy y además no es algo que en una oficina, en un despacho, trabajando para alguien más, me dejaba felicidad. Y algo que yo encontré en relación con el trading es justamente eso. Pienso fuera de la caja. Para empezar, para yo hacerme rentable fue piensa fuera de la caja, ¿no? En el trading también encontramos muchos cursos, muchas personas, mucho contenido que te dicen, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Pero punto número uno, tenemos que seleccionar muy bien de quién aprendemos, porque el tamaño de los resultados de nuestro mentor van a ser nuestros resultados. Entonces, si estamos aprendiendo de personas que realmente no tienen resultados, que realmente solo nos llenan de paja, de contenido, de TikToks y demás, pues entonces desde ahí ya tenemos un primer tache en esta evaluación, ¿no? Porque realmente nos va a seguir limitando más y vamos a regresar a esa cajita en la que estamos en sociedad. Más bien tenemos que empezar a ser más creativos con esta parte de cómo voy a aprender, de dónde voy a aprender. Y de ahí vino esta parte que yo entendí también en la parte de los negocios, la parte del trading, que es relacionar, o sea, lo que tú quieres, ponerte una meta y pensar cómo sí hacerlo suceder, cómo sí generarlo. Hay muchas personas que a veces simplemente no están teniendo resultados. Uno, lo decíamos ahorita, porque no se lo toman como profesional. Y dos, porque no están pensando cómo sí
puedo conseguir fondearme, cómo sí puedo conseguir tener un sistema, cómo sí puedo resolver tal situación para que yo pueda realmente operar a ciertas horas, tener una estructura, seguir a un mentor, etcétera. Entonces creo que esa parte es bien importante porque hay veces que a mí me dicen, no, pero es que sí, tú eres abogada, claro, tu personalidad va con eso. No, o sea, la mayoría del trading, y a mí siempre me gusta decirlo, son probabilidades y son matemáticas y son probabilidades que tú pones a tu favor en el trading, ¿ok? Y lo tienes que hacer de la forma más sencilla. En el mundo legal, en el mundo corporativo legal, lo que a mí siempre me gusta es que si tú diseñas un contrato o un negocio o un business plan de la forma adecuada, nunca vas a llegar a tener un conflicto. Entonces evitas muchísimas cosas porque los abogados corporativos nos llaman preventivos. En la parte del trading, gestionar tu riesgo, tener un plan, también te ayuda a prevenir muchísimas pérdidas y muchísimas malas situaciones y muchísimas frustraciones, que claro, cada uno va aprendiendo en sus distintos tamaños de conciencia, en sus distintos contextos, en sus distintos tamaños de mentalidad también, pero creo que esa es la parte más importante y la más loca y a mí me encanta saber que puedo ser una paradoja andante, que puedo hablarte de derecho, que puedo hablarte de trading y aún así vas a saber cómo se relaciona en mi vida. Gracias, Lore. Creo que nos acabas de traer algo demasiado top. Así que, si estás escuchando con atención, te darás cuenta que Lore nos dijo, piensa fuera de la caja, pero no nos dijo solamente como enunciado, nos dijo también cómo hacer para pensar fuera de la caja, con preguntas. Nos compartió su historia de cómo en el derecho, en ese primer trabajo, no, la respuesta nunca era no se puede, la respuesta siempre era una pregunta. ¿Cómo sí podemos hacer esto? ¿Cuál es la estrategia que necesitamos para hacer que esto suceda? Entonces, si te estás preguntando, ok, ¿cómo pienso fuera de la caja? Simple. Simple porque Lore lo hace simple y por eso conectamos tanto, porque yo también creo que la vida es simple, que el trading es simple y me gusta también siempre todo llevarlo a lo simple. Entonces, ¿cómo piensas fuera de la caja? Fácil, con preguntas. Ok, ¿de dónde nacen las preguntas? También nos lo dijo Lore. Fácil, selecciona correctamente a esos quienes de los cuales tú quieres aprender y empieza a relacionar cómo puedes hacer que las cosas sí sucedan. No te compres esa primera capa y no se puede, sino que hazle una pregunta. ¿Cómo si puedo fondearme? ¿Cómo si puedo lograrlo? ¿Cómo si puedo tener ese sistema? Quería solo hacer ese zoom en lo que nos dijiste y como si fuera poco, esta última relación que nos hiciste entre el derecho corporativo y el trading, de cómo los abogados corporativos son preventivos y cómo en el trading tú puedes hacer exactamente lo mismo haciendo una buena gestión de riesgo. Demasiado top, Lore. Muchísimas gracias por todo esto que nos acabas de regalar. Entonces, pregúntate, deja de ponerte el no, no te compres esa primera capa, sino empieza a empezar fuera de la caja con algunas de las preguntas que Lore nos acaba de regalar. Definitivamente, pues tenemos que hablar sí o sí de Good Girl, o sea, no nos podemos no hablar de ello. Así que, por favor, ¿qué es Good Girl? ¿Cómo nació? ¿Y por qué crees que especializarse, reforcemos eso, en un activo cambia el juego? Pues mira, también es muy divertida esta parte porque lo posteaba hace poquito en Instagram. Nació como un apodo. Nació como un apodo porque cuando yo empecé a tener resultados, hubo personas que me decían, oye, enséñame, oye, yo quiero aprender lo que tú haces, quiero saber qué haces, ¿no? O sea, también eso es importante porque luego me veían que si en una ciudad, que si en otra, que subiendo gráficas y todo, y me decían, oye, usted ¿por qué anda viajando tanto? ¿Usted dónde anda? Pues, ¿qué hace? ¿A qué se dedica? Yo le decía, no, pues estoy haciendo trading y demás, y me decían, enséñame. Entonces empezamos a hacer trading para enseñar, hacíamos trading en vivo, enseñaba yo estrategias, les hablaba un poquito del oro y de repente la gente, o sea, mis estudiantes, ya estamos hablando de 2020, 2021, que estábamos en pandemia, pero aún así nosotros andábamos muy movidos generando pues esta parte de la educación porque siempre ha sido algo que me ha gustado mucho enseñar. De hecho, también doy clases de derecho algunos sábados
para universitarios, pero me decían ahí en el chat, ¿no? Ahí en el chat, porque hacíamos todo por Zoom, me decían, no, es que eres la chica de oro, la chica de oro, la chica de oro, y luego lo empezaron ahí a cambiar para que se viera un poquito más top, como Gold Girl, Gold Girl. Entonces, la verdad es que había como muy buena energía, mucho cariño ahí con mis estudiantes, nos llevábamos muy bien, entonces les dije, se va a quedar, o sea, esto ya se quedó, me lo voy a apropiar, ¿no? Le pusimos un hashtag y de ahí nació esta marca, que el día de hoy ya es una marca de Gold Girl, eh, por muchas cosas, por muchas cosas. Primero, porque claro, de ahí es lo que yo principalmente tradeo. No iba a ser la chica XAU, que es el elemento químico del oro, sino que Gold Girl me gustó muchísimo porque es lo que operamos en esta vida. Pero también me gustó mucho lo que les decía ahorita, ¿no? Un poquito de por qué el oro. Me gusta lo que simboliza el oro, me gusta que simboliza un activo refugio, un activo seguro, algo brillante, algo que incluso, ahí les va un dato curioso, no es de este mundo. Entonces creo que también es como ahí importante resaltar esta parte. Y bueno, también quiero comentarles por ahí que nació también de querer educar a la gente, de que podamos tener ahí un muy buen resultado, de que podamos enseñarle a la gente realmente cómo llegar a ser rentables, pero sin hacerlo complicado, sin hacerlo tedioso, sin hacerlo aburrido, sino hacerlo, utilizo mucho una palabra, haciéndolo sexy, haciéndolo realmente muy agradable, haciéndolo divertido, ¿no? Que fue algo que yo perdí en algunos años y también lo quiero contar por aquí, porque claro, en este camino vas teniendo muy buenas temporadas, también tienes malas temporadas y de repente si no trabajas en tu mentalidad constantemente, que fue algo que a mí también me pasó y que muy seguramente te está pasando o te va a pasar, ¿ok? Porque a todos nos pasa, porque somos seres humanos, ¿ok? Eh, es importante saber que siempre debemos mantener un mentor, una guía, una accountability partner que nos ayude a mantenernos en esas situaciones. Entonces, cuando yo en este año retomé como esta parte de entender que lo que más me gustaba era compartir, dije, esta marca tiene que nacer sí o sí. Y el día de hoy ya es un curso, el día de hoy ya es una cuenta que va a generar contenido, el día de hoy ya es una guía PDF que también les enseña a las personas estrategias muy sencillas, muy básicas de cómo mantener el trading simple, divertido, sexy y que realmente se vuelva una forma no tediosa, no llena de indicadores y de sistemas y de mil cosas que hacer, sino muy básico, muy sencillo para que cualquier persona que realmente se quiera tomar esta profesión de trading profesional lo haga realmente como profesional, siendo conscientes del trabajo, la disciplina, los sistemas que requiere para que pueda tener esa tan anhelada libertad financiera, que a lo mejor suena muy bonita cuando la dicen y todo, ¿no? Pero que es muy real cuando tú pones el corazón y pones el trabajo y también pones el trabajo mental, espiritual y energético guiando tu vida. Eso para mí fue como lo más bonito de reconectarme con la parte de educar, de enseñar y sobre todo ver la energía que tiene una persona cuando me dice, ¿sabes qué? Gracias a ti ya pude entender este concepto, gracias a ti porque me habían explicado esto mil veces y tú me lo explicaste súper sencillo y ahora por fin lo aprendí, ya lo estoy ejecutando. No hay nada que llene más mi corazón que esta parte y bueno, ya de aquí pues van a ser puras bendiciones. Gracias, Lore, por compartirnos la historia de Good Girl. Amo cómo pasan las cosas cuando simplemente nos dejamos guiar y fluimos con la vida. Y quería entonces dejarles con una pregunta. Creo que fuiste muy clara en ese elegir el oro, en ese hacerlo como profesionales. Y quiero que se puedan preguntar eso. Si en realidad estás diversificando en tu trading por miedo, hoy puedes elegir empezar a profundizar para dominar. Y hay aquí recursos que Lore nos está compartiendo, que dependiendo de la respuesta que te des, pues están
a tu disposición. Y con ello quería hacerte una siguiente pregunta, porque quiero que podamos también dejarlos con algo práctico. ¿Cómo en tu día a día, en tu experiencia, nos regalarías como que esos tips para justamente convertir esta teoría en decisiones concretas? Desde la experiencia te voy a compartir algo que yo llevo haciendo ya muchos años, que es agradecer. Y aquí luego algunos alumnos, yo veo sus caras cuando estamos en videollamado todo y se me quedan así como viendo raro, ¿no? Y me van a decir, Lore, ya ahorita nos va a aventar como una clase de filosofía o algo así, yo solo quiero operar y meter compras y ventas, ¿no? Yo les digo, tranquilos, tranquilos, porque aquí la paciencia paga. Y eso a mí me gusta siempre enseñárselos en la parte de trading, pero me he dado cuenta que es en todo, ¿no? Entonces, en esta parte, a mí me gusta mucho agradecer. Y es bien profundo y es bien bonito porque te ayuda a conectar con lo que realmente quieres. Yo tengo una rutina ya desde hace muchísimo tiempo que también te voy a ser bien sincera porque aquí estamos para abrir el corazón y que te sientas identificado porque no todo es, sí, súper bonito, sí, carrazos, lujos, casas enormes, o sea, no todo es eso. También tenemos procesos en los que incluso como profesionales vas aumentando tu termostato financiero y te cuesta. Y tienes que empezar a forjar nuevas mentalidades, quitarte otros paradigmas que a lo mejor ni te habías dado cuenta que tenías para poder alcanzar nuevos niveles, ¿no? Entonces, lo primero, por ejemplo, que yo hago en mi rutina cuando voy a hacer trading es agradecer. Yo llevo unos diarios de agradecimiento ya desde hace muchísimos años en los que escribo cosas tan simples como por haberme despertado, por hoy, el día de hoy, tener salud, que mi mamá esté conmigo, que esté tranquila, que mi hermano esté conmigo, que mi sobrina esté conmigo, que mi pareja esté conmigo, que mi perro esté conmigo. O sea, agradezco por la vida de mis seres más queridos, ¿no? De entrada. También agradezco por las ganancias. Tengo una serie de mantras, ¿no? Entre los cuales yo también los escribo porque necesito reforzar esa confianza en mí y esa creencia en mí, porque es algo que yo aprendí muchísimo también cuando me entrenaba con otros traders. No es nada más decir, ay, sí, soy muy bueno, es realmente creértela. Si tú el día de hoy no te has creído que puedes ser un trader rentable, desde ahí ya tenemos que empezar a trabajar. Y a lo mejor me puedes decir, Lore, pero ¿cómo me voy a creer que soy un trader rentable si no he retirado, si he tenido puras pérdidas, si estoy menos 100, menos 200, menos $500? No importa. Eso no importa, porque en algún momento yo estuve menos muchísimos dólares en la cuenta, pero es bien importante que tú tengas esa confianza en ti, esa confianza que no va a llegar porque alguien en la calle te toque el hombro y te diga, yo confío en ti. Ojalá así fuera nuestra sociedad, pero no es así. El día de hoy yo estoy aquí para decirte, sé que lo puedes hacer, sé que lo vas a lograr y sé que en algún momento vamos a saber tu historia de éxito y nos encantará escucharla, pero realmente tú tienes que primero creértela. Y para creértela, lo más importante es que tú sepas que vas a ser comprometido, que vas a ser disciplinado. Y aquí me gusta también dejarlos ahí con una analogía que yo he platicado muchísimo con Sandra y mis alumnos también siempre se ríen de esto, pero creo que es la forma más fácil en la que yo te lo puedo explicar. Te tienes que obsesionar con esto, te tienes que obsesionar con el resultado, ¿ok? Y a lo mejor cuando yo te hablo de obsesión, a lo mejor piensas en relaciones tóxicas y cosas así, y qué bueno que pienses en eso porque es para donde quiero llegar, ¿ok? Cuando tú realmente quieres una meta, es como cuando tú te enamoras de alguien. Y quiero que pienses en ese estado en el que has visto a alguien, o conoces a alguien, o no sé si tengas pareja, y dices, wow, qué enamorado, qué enamorada estoy de esta persona. ¿Por qué? No sé, ¿ok? Pero tienes ahí todas tus razones. Y en ese momento, si hacemos una pequeña analogía, imagínate que esa persona tiene cara de gráficos, tiene cara de MetaTrader o de TradingView, de la plataforma en la que operes, no lo sé, ¿ok? Pero esa es tu meta. ¿Y qué pasa cuando te enamoras? Cuando te enamoras de esa meta, en este caso persona, ¿ok? Eh, Piensas todo el tiempo en esa persona,
comes y piensas en esa persona, te duermes y sueñas con esa persona, te despiertas y ya estás pensando en esa persona, le quieres escribir, quieres estar todo el día en contacto, quieres saber que eres parte de su mundo. Lo mismo te tiene que pasar con el trading. Te tienes que apasionar por esta profesión, tienes que realmente obsesionarte con ese resultado. En este caso, si tú te enamoras, a lo mejor tu resultado va a ser que sea tu novia, que consigas una cita, que se casen, que vivan juntos, no lo sé. En el caso del trading es que te vuelva rentable. Y de esa forma, así como en algún momento te has sentido enamorado, quiero que te sientas, pero ahora enamorado de esta meta de ser rentable, que te sientas ahora enamorada de esta meta de decir, para este mes retiro sí o sí, y que te lo pongas realmente como un objetivo, que lo respires, que lo sientas, que lo vivas, que lo sueñas, que lo comas, que lo bebas y que se vuelva algo súper real en tu vida, porque es la única forma en la que va a suceder. Si tú no te obsesionas con lo que más quieres, créeme que nadie lo va a hacer por ti. Entonces, a mí me ayudó muchísimo tener ciertas frases que me ayudan a empoderarme, que me ayudan a creérmela, que me ayudan a darme confianza. Por ejemplo, en las mañanas yo siempre digo, todo lo bueno llega a mí con facilidad, gozo y gloria. Yo soy un imán del dinero. Y obviamente tengo otras que te puedo ahí estar compartiendo, pero que a veces lo único que necesitas es decirte, o sea, tú te conoces o te deberías de conocer lo suficiente para saber qué te motiva, qué te mueve, qué te despierta. Hay gente que, por ejemplo, es como yo, puede ser muy morning person y decir, yo me despierto a las 6 y súper feliz, pero hay gente que necesita que se ponga una alarma casi que suene, no sé, en otro cuarto o a 5 metros de distancia para levantarse de la cama. Tú tienes que saber qué es lo que te mueve. Y regresamos a ese punto bien importante, conócete. Primero, conócete para que realmente tú puedas saber qué otras cosas puedes poner en acción. Siguiente cosa que yo hago de mi rutina, por ejemplo, es ejercicio. ¿Ok? Yo hago ejercicio, ¿por qué? Porque me ayuda a despejar la mente, me ayuda a relajar mi cuerpo, me ayuda a saber también que mentalmente estoy en un nivel óptimo para estar más concentrada, para generar endorfinas, porque sé que si yo genero endorfinas me siento bien, me siento más capaz, me creo más capaz también para resolver situaciones, para enfrentar cosas, para enfrentar el mercado, para decir voy a comprar, voy a vender con total seguridad. Y eso hay veces que lo damos por sentado, hay veces que decimos, sí, claro, lo voy a hacer. Créeme, no es casualidad que los traders más rentables, que las personas más exitosas tengan una rutina de este estilo. Y lo único que nos hace la diferencia entre esas personas y nosotros es que nosotros no lo estamos haciendo. Otra de las cosas que hago, te decía ahorita, como sistema es, yo sé a qué hora se mueve el oro, yo sé cuándo se mueve más el oro, qué día se mueve más el oro, yo sé cuándo abre ese mercado, sé cuándo cierra ese mercado, sé cuándo no opera ese mercado, sé cuándo, por ejemplo, en noticias, si tú te acuerdas, en 2022 que empezó la guerra de Ucrania, que fue algo que a todos nos impactó, yo ya sabía cómo se iba a mover el oro. Y esa semana yo me acuerdo que no operé, ¿ok? Yo ya sé cuáles son las noticias que pueden impactar directamente en el oro, porque sé que mueven a Estados Unidos, sé que mueven al mundo, sé que mueve la crisis, etcétera. Son cosas que yo te decía ahorita, tienes que obsesionarte para conocerlo. Entonces, si yo ya sé en qué horario, aquí en México, por ejemplo, yo opera el mercado de Londres, el mercado de Nueva York, sé cuáles son las correlaciones de este par, entonces va a ser más fácil que yo pueda tener un sistema en mi día a día con ciertos hábitos, con ciertas acciones a seguir para que yo pueda realmente tener un resultado. Y como último punto, te quiero regalar esto. Reflexiona un poquito sobre la gestión de riesgo, ¿ok? Para mí es parte de lo que a mí me ha dado gran éxito haciendo trading, porque es bien importante que no nada más operes por operar, sino que conozcas el activo, pero además conozcas cuál es la gestión de riesgo con la que yo estoy operando. Cuidar cuentas, y esto te lo digo no nada más como trader, sino como una persona que administra capital y que administra y opera un fondo de inversión directamente, mi trabajo más importante es cuidar el capital. ¿Ok? Tu trabajo más importante como trader siempre va a ser preservar tu capital. Ese va a ser tu target número uno. Y anótalo, escríbelo, tatúalo, ¿ok? Es bien importante que siempre lo consideres así. Siempre conservar el capital. Lo primero, tu primer trabajo es mantener tu capital intacto, ¿ok?
Tu segundo trabajo como trader va a ser generar esas ganancias. Y de esas ganancias quiero que aprendas esto, ¿ok? Y también te lo dejo de tarea. Es bien importante que empieces a hacerte consciente de que vas a perder en el mercado. Traders rentables como yo, como otras personas que han estado en este podcast y las siguientes que van a venir, te van a hablar de lo mismo y les vas a poder preguntar sin ningún tema en algún momento de la vida o a otros traders, ¿ok? Seguimos perdiendo operaciones. Y eso es algo que muchas personas no te dicen, que ves en redes sociales y no te lo dicen, solo te dicen, esta estrategia es ganadora, mete esto y siempre vas a ganar. No es cierto. Y quiero aquí como que quitar este mito de la cabeza porque hace muchísimo daño para la mentalidad del trader. Aunque sea rentable, ¿ok? Vas a seguir perdiendo operaciones. Ojo, ya no vas a quemar cuentas, que eso es muy importante, porque ya sabes que nuestro primer trabajo es cuidar el capital, ¿ok? Pero vas a seguir perdiendo operaciones. ¿Por qué? Investígalo en un libro financiero. Investiga, por ejemplo, hay un libro que a mí me encanta que se llama, de hecho, Bofetología, porque es como si hubieran creado una ciencia de cómo invierte Warren Buffett en la bolsa, que es la persona más millonaria en el mundo por inversiones, porque lleva, yo creo que 3/4 de su vida haciendo inversiones, ¿ok? Yo creo que más de lo que tú el día de hoy tienes de años, ¿ok? Él ya te lo triplicó. Entonces, imagínate, hay un libro que se llama Bofetología y cuenta justamente esto. La rentabilidad de un trader no la da que siempre gane operaciones, la da que gana muchísimo más de lo que pierde. El día de hoy puede ser que Warren Buffett pierda dinero, puede ser que Carlos Slim pierda dinero, puede ser que Mark Zuckerberg, Jeff Bezos pierdan dinero, pero ¿sabes qué es lo importante? Uno, han trabajado su mentalidad para siempre estar generando más dinero. Y dos, no se sientan en su casa a decir, ay, es que perdí cientos de millones de dólares o demás, pobrecito de mí. No, siguen trabajando porque saben que los negocios que tienen son rentables, porque saben que la pérdida es parte del éxito, saben que la pérdida es parte de lo que te hace rentable. Entonces, el día de hoy yo te invito a que realmente como acción más importante, además de tener una rutina, de conocerte y demás, sea la gestión de riesgo. Haz las paces con la pérdida y no veas la pérdida nada más como de, ay, es que perdí $5 en mi primera operación, no sirvo para esto. No, ¿ok? Porque es cuestión de tener una buena relación con el dinero. El día de hoy tú puedes decir, ay, me fui a una fiesta, tomé con mis amigos y me gasté a lo mejor, no sé, $500, ¿ok? Pero pierdes en trading $500 y ya te me estás desmayando, te falta el aire, te puede dar un ataque al corazón. Y sabes que la gran diferencia está en cómo ya no tienes esos $500. Puede ser que los pierdas en una fiesta y a lo mejor no eras consciente, pero aún así ya no los tienes, ¿ok? Y aún así lo ves como si fuera algo normal. O puede ser que los hayas perdido en trading porque te arriesgaste a algo, porque estás aprendiendo, porque estás ejecutando, porque estás haciendo algo diferente. Entonces, el día de hoy, haz las paces con saber que perder una operación va a ser parte de tu vida como trader toda la vida, todo el camino, todo el tiempo. Un trader rentable no es el que gana todas las operaciones porque no vemos el futuro, no tenemos una burbujita de cristal. Lo que hacemos es que nuestras operaciones ganadoras son muchísimo más que nuestras operaciones perdedoras, pero aún así seguimos perdiendo operaciones. Entonces, creo que eso es de lo más importante, de lo que me nace hoy compartirles, porque así vamos quitando mitos, amiga, y vamos realmente ayudando a que la gente se haga consciente. Gracias, Lore, por darnos una guía de cómo accionar la teoría en justamente tips y cosas que nosotros podemos llevar a la práctica. Nos hablaste de la gratitud, del diario que tú llevas, nos hablaste de empezar a entrenar nuestra mentalidad con conceptos súper claves como la paciencia paga, como tener compromiso. Nos hiciste una analogía súper talk de empezar a ver el trading con esa obsesión y con ese enamoramiento y cómo a través de ello también nos hablaste del poder de tener esa conversación interna, porque lo volviste a relacionar con la gratitud, ¿sí? Cómo te hablas a ti mismo, ¿sí? ¿Cómo te hablas? ¿Cómo te hablas? ¿Cuál es esa conversación que tú estás teniendo? Y desde ahí, a través de esa conversación interna, ¿qué tanto te conoces? Y al conocerte, pues darte cuenta cuáles son los horarios que funcionan mejor para ti, para que puedas introducir esos
hábitos como el ejercicio, como el movimiento que te permitan tener un sistema, porque de eso es lo que va a depender tu resultado. Nos dejaste una reflexión muy profunda, muy retadora, muy directa de esa gestión del riesgo, de empezarnos a ver profesionalmente, o sea, como traders profesionales, sabiendo que el primer trabajo que tenemos es preservar ese capital y después de que nosotros hagamos eso podamos generar ganancias. Y lo relaciono mucho que siempre y cuando tú tengas una buena planificación, lo dijiste, pues no vas a quemar las cuentas porque siempre vas a tener en mente el preservar el capital. O sea, si tú alimentas esta mentalidad, vas a preservar ese capital. No significa que no vayas a perder y sácate y sacúdete de una vez eso, porque muchas veces no lo decimos, muchas veces no se habla de ello y tienes que hablar de ello, tienes que darte cuenta, tienes que ver que aquellas personas que han alcanzado el éxito saben que rentabilidad no significa ganar siempre, significa ganar más de lo que pierdes. Y nos diste dos focos para eso, para ser rentables en la vida. Y uno es la mentalidad. Y dos es siempre seguir trabajando y ser súper conscientes que perder es simplemente parte del éxito. Wow, Lore, gracias a ti. Quería medio resumir todos los tips que nos dices para hacer como ese zoom y ese recuento, pero fue demasiado poderoso, así que espero que quienes nos estén escuchando estén anotando para que de esta forma puedan accionarlo. Y bueno, pues vamos llegando al final del episodio y quería finalizarlo justamente con que nos compartas como que un último tip de cómo entrenar nuestra mente para simplemente confiar en lo simple. Un último tip para lo más simple. Pues mira, si hay algo que igual te puedo compartir, es céntrate en lo que realmente tú quieres. Creo que desde ahí podemos resumir parte de lo que hemos estado platicando ahorita, pero para mí, por ejemplo, hacer trading en serio y, y hacerlo lo más didáctico posible, lo más divertido posible, lo más directo y conciso posible, me ha nacido desde la parte, obviamente, de la experiencia, de lo que he vivido, de cómo sé que funcionan los sistemas educativos hoy en día, pero ha sido también porque justamente he probado tantas cosas, he probado tantos cursos, he estado en tantas conferencias con tantos mentores que después de hacer como todo ese camino, de hacer como todas esas apuntes, de ver tantas horas de video, de estar tantas horas en el gráfico, tantos años, hoy lo que te puedo decir es back to the basics, ¿no? O sea, regresa a los básicos. Para mí, cada vez que yo veo un gráfico, el día de hoy, que ya tengo un ojo de trader, es tan fácil como ver estructura de mercado, pisos, techos, tendencias, canales de tendencia, rompimientos. Realmente tengo estrategias que, claro, utilizan, tú conoces una de ellas, utiliza un rectangulito y ya. Y ya lo demás es la paciencia paga, esperar. Tengo una estrategia que es con un indicador y listo, esperar cruce de medias móviles y listo. ¿Por qué? Porque creo que a veces complicamos tanto las cosas que justamente se vuelven como una maraña de información, una mezcla de aquí y de allá, y se vuelve como un Frankenstein, ¿no? O sea, si tú estás buscando una estrategia que te quiera dar rentabilidad, te lo decía ahorita, del 99% no la hay. No hay ninguna, menos que tengas una máquina del tiempo, tengas el DeLorean de Volver al Futuro. Eso no pasa, al menos no hasta ahorita que sepamos, pero, pero prácticamente yo puedo ver que muchos traders se pierden en esta parte de decir, no, es que ahora con la inteligencia artificial, ChatGPT, ya que me dé el análisis y todo, no es así de sencillo, pero sí te puedo decir que tú lo puedes hacer más sencillo, simplemente enfocándote. Y hay algo que a mí en algún momento un mentor de trading me dijo, y es, tú puedes pasar todo un año probando 1000 estrategias y no tener resultados, pero puedes empezar en enero de ese año
con una sola estrategia y al final del año sí o sí vas a tener un resultado. ¿Por qué? Porque estás volviendo a lo básico, estás haciendo algo sencillo, pero estás haciendo algo sencillo todos los días. Entonces, a veces creemos que el mayor impacto que vamos a tener en nuestra vida es por hacer cosas increíbles una vez al año. Y no, se trata de hacer cosas básicas todos los días. Y ahí en la repetición realmente está el éxito de alguien siempre. Porque, por ejemplo, yo te podría decir, como en el tema del ejercicio, a mí hay algo que también me gusta mucho decirles a mis traders, que es mente sana, cuerpo sano, finanzas sanas, porque todo es un conjunto, ¿ok? Y hay una ley espiritual que a mí también me gusta muchísimo, que es que como es adentro, es afuera, y como es arriba, es abajo. Esto quiere decir que al final nuestros resultados, nuestro éxito, vienen desde adentro. Hay un libro que también me encanta, que se llama La salida es hacia adentro, y justamente es de inversiones. De hecho, en la portada tiene un Bitcoin y tiene una caja fuerte. Y me gusta mucho comentar esto porque hay gente que se toma muy a la ligera cuando hablamos del tema de conocerte, del tema de la mentalidad, del tema de trabajar en ti. Pero eso es lo más difícil que vas a tener que hacer. Y una vez que haces eso y empiezas a incorporar hábitos, empiezas a incorporar sistemas que son realmente sencillos, ¿ok? Es cuando vas a tener los resultados adecuados, porque entre más difícil lo haces, menos sostenible va a ser. ¿Y a qué me refiero con esto? O sea, hay gente que en enero, y lo vemos siempre, y seguramente lo has escuchado 1000 veces, y lo vas a seguir escuchando cada enero, cada febrero, cada fin de año, todo el tiempo, porque así somos los seres humanos, ¿ok? Que se pone metas. No se trata a veces tanto de ponerte metas, se trata de cumplirte a ti, que es algo también bien importante, que tú te tomes en serio, que tú te tomes realmente como tu prioridad, que te ames lo suficiente para decir, este mes, ni siquiera este año, este mes, estos últimos meses que faltan de este año, voy a cumplirme a mí, voy a realmente hacer lo que dije. Aunque sean 10 minutos al día haciendo ejercicio, es muchísimo más que no hacer nada de ejercicio al día. O hacer, o sea, no es lo mismo que tú tengas, no sé, 24 horas haciendo ejercicio. O sea, que 24 horas quieras estar en el gimnasio y eso va a cumplir todo lo del año. No, no funciona así. Y aquí viene un concepto que me gusta mucho relacionar porque es el concepto del interés compuesto o del efecto compuesto. Si tú eres trader, seguramente ya sabes qué es, y si no, te lo resumo bien sencillo. El interés simple es un interés que se genera, por ejemplo, por pagar algo, ¿no? Digamos que si tú tienes $100, de esos $100 sacamos un interés cada mes del 10%, entonces de esos $100, el 10% son $10. Entonces, lo que ahora vas a tener es que cada mes vamos a estar generando $10. El primer mes tenemos 100, el segundo mes tenemos 110, luego tenemos 120, 130, 140. La diferencia con el interés compuesto o el efecto compuesto, que hay un libro de eso y te enseña cómo aplicarlo a tu vida, es que, por ejemplo, esos $100 se vuelven una bolsita acumulada. Y el primer mes sacas el 10% de 100, entonces tienes 110. Pero al siguiente mes ya no vas a sacar el 10% de 100, sino que vas a sacar el 10% de una cantidad un poquito más grande, que son 110, lo cual ya te da más dinero que otros $10 cada mes. Entonces, esa bolsita acumulada va creciendo y se hace una bolsita de nieve. El efecto compuesto se aplica tanto para los negocios, para el dinero, para el trading y para la vida también. Porque a final de cuentas, si tú eres mejor un 1% cada día, en un año vas a ser 365 o 366% mejor de lo que ya eras al principio de ese año. Pero no porque un día trabajes, te digo ahorita, o sea, todo el día en el gym o estés, no sé, en ayuno, ya prácticamente vas a decir, ya no hago ejercicio todo el año porque el día de hoy estuve en el gym y entonces, ¿qué crees? Ya tengo cuadritos de hoy todo el día estar en el gym. La vida no funciona así. ¿Y por qué les enseñaba yo que la paciencia paga? Porque todo es un proceso y tú tienes que disfrutar estos procesos y también tener ahí como esta parte de la conciencia de que todo tiene su tiempo y todo tiene una razón, ¿ok?
Y también me gusta a mí decirle a mis estudiantes que por más que quieras, 9 mamás no van a hacer en un mes un bebé. Un bebé tiene un proceso de aproximadamente 9 meses, ¿ok? Algunos un poquitito más, algunos mucho menos, ¿ok? Pero si tú juntas a 9 embarazadas, en un mes no vas a tener un bebé, ¿ok? No es el trabajo, no es el proceso correcto. Tú necesitas esperar trabajar ese proceso para tener un buen resultado. Pero siempre manténlo simple, siempre manténlo de acuerdo a lo que tú quieres y siempre manténlo de acuerdo a lo que tú sabes que puedes hacer. Hay personas por ejemplo, quieren hacer gimnasio o quieren hacer ejercicio solamente en un gimnasio, más bien, ¿ok? Pero, ¿qué pasa? Se van a lo mejor de viaje y luego tienen esta disyuntiva de que si no tienen un gimnasio no pueden hacer ejercicio, entonces no hacen ejercicio. Y eso es algo que a mí me brincó mucho hace unos días que nos reuníamos con Sandra, porque escuchábamos esa historia y yo decía, wow, o sea, es bien curioso cómo funciona la mente, ¿no? Porque todos somos distintos y no es ni bueno ni malo, sino que es distinto solamente. Solo hay que ayudar a que esas perspectivas cambien. Porque, por ejemplo, yo no necesito un gimnasio para hacer ejercicio. Yo hago deporte, me gusta, por ejemplo, el soccer, ahorita estoy practicando box, puedo hacer gimnasio, he hecho gimnasio algunos años en mi vida, he hecho CrossFit, he hecho calistenia, he hecho pesas, he hecho de todo. Pero, por ejemplo, ahora que estaba de viaje, yo no necesitaba un gimnasio, no me inscribía a un gimnasio en los países en los que estuve. Simplemente yo iba al súper y me ponía a cargar las bolsitas. Me paraba temprano y me iba a correr, conocía la ciudad, paseaba en sus calles, veía una banquita y me ponía a hacer fondos, me podía, no sé, hacer burpees en un parque, etcétera. Y no necesitaba como de una estructura, simplemente porque me conozco y yo sé lo básico que funciona para mí. Entonces, si tú el día de hoy aprendes a ser más consciente de lo que tú quieres, aprendes a ser más consciente de cómo conocerte mejor, de cómo funcionan para ti las cosas, créeme que te va a ayudar muchísimo que lo hagas de la manera más sencilla y más divertida posible. Te pongo otro ejemplo. Hay gente que por ejemplo, para hacer como dieta o eso, le funciona tener un coach, le funciona estar súper estructurado y le funciona incluso, o sea, por cómo funciona su cuerpo, por enfermedades, por diagnósticos y demás, ¿ok? Le funciona que alguien esté ahí atrás de esa persona diciéndole, a ver, ¿cuántas calorías ya te comiste? ¿Qué comiste? Mándame una lista. Hay gente a la que no. Hay gente que, por ejemplo, ya nos conocemos tanto que yo sé que simplemente dejo de comer ciertos alimentos durante cierto periodo y ya vuelvo a estar en mi mejor forma, ¿ok? Entonces, lo más sencillo es siempre mejor que no hacer nada. Eso es definitivo. Entonces, si tú empiezas a decir, es que yo voy a tener una rutina super pro de hacer esto en las mañanas y pararme a las 5 de la mañana, como dice ese libro tan famoso, pero tú no eres una persona que disfruta pararse temprano a las 5 de la mañana, no tiene caso que lo hagas porque seguramente lo vas a abandonar muy rápido. Pero si a ti te gusta a lo mejor decir, yo soy muy productiva en las noches y en las madrugadas porque de repente me convierto como en Batman, hazlo, no pasa nada. Eso te funciona a ti y es súper correcto hacerlo de esta forma. Pero por eso para mí es bien importante dejar como claro en esto, amiga, conocerse mejor, saber qué es lo que quiero y mantenerlo simple conforme a lo que yo quiero y lo que sé que a mí me funciona. Gracias, Lore, muchas gracias. Bueno, ya escucharon, ya sabemos. Primero, ¿qué es lo que tú realmente quieres? No lo compliques, enfócate en lo básico, haz algo sencillo, pero hazlo todos los días. ¿Por qué? Porque mente sana, cuerpo sano, finanzas sanas y el éxito viene desde adentro. La salida es hacia adentro, así que simplemente enfócate en la consistencia. Lo más sencillo es siempre mejor que no hacer nada. Con esto cerramos el episodio de hoy, no sin agradecerte, Lore, por este tiempo, por este espacio. Y bueno, pues tú que nos estás escuchando, si sientes que algo de este episodio te habló hoy a ti, no lo ignores. Gracias, Lore, muchísimas gracias por todo lo que compartimos hoy. Y bueno, gracias a quienes nos escucharon. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.